El magíster ingeniero Rafael Visa les da la bienvenida. Para esta materia, su docente ha programado una serie de instructivos que le permitirán al estudiante desarrollar competencias necesarias en el manejo y gestión de las herramientas de informática. A continuación, operadores básicos, funciones en Excel, arrastre de funciones, referencia absoluta y relativa. Chicos, bienvenidos a otra clase de informática. En esta ocasión lo que vamos a empezar a ver son funciones. La principal característica que tiene Excel dentro de lo que es el paquete Office es la posibilidad de poder insertar funciones matemáticas y estadísticas dentro de un libro de Excel. La ventaja que nos brinda esto es que nosotros podemos realizar cualquier cálculo de la realidad, traducirlo en una hoja de Excel para que se encargue automáticamente de realizarlos por nosotros. En este caso vamos a ver, en primer lugar, cómo se inserta una fórmula, el parámetro de entrada. Vamos a ver las funciones disponibles dentro de las funciones de Excel. Vamos a ver las categorías de las funciones. Vamos a poder diferenciar las categorías de contabilidad, del tipo fecha, las financieras, lo de fecha y hora. También vamos a ver cómo podemos utilizar las funciones para realizar cualquier tipo de cálculos estadísticos, que son justamente las que se utilizan en diferentes empresas. Por otro lado, también vamos a ver la duplicidad de las funciones. La idea de Excel y la prestación y la flexibilidad que tiene es que nosotros podemos insertar una sola fórmula y esa fórmula poderla duplicar para una matriz de datos que nosotros vamos a tener disponible. Otro tema muy importante es la referencia relativa y absoluta. Cuando hablamos de referencia relativa, estamos hablando de vincular las funciones a un rango de celdas especificado. Y cuando hablamos de absoluta, es indicarle al Excel qué celda tiene que tomar y fijar. O lo que nosotros vamos a hablar muchas veces en la práctica es congelar una celda, es decir, que la tome siempre a esa celda dentro de un cálculo. También lo que vamos a ver son todos los operadores que nosotros vemos en la realidad, lo que hemos visto en matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, la propiedad asociativa, distributiva, factoreo común, minimización de funciones. Todo lo que ustedes han visto en el área de matemática lo vamos a ver ahora reflejado en la práctica a través del Excel. Es decir, que si ustedes manejaron muy bien el tema de funciones, traducirlas al Excel no les va a costar mucho, porque la misma nomenclatura, relevancia de los operadores también la va a manejar el libro de Excel. Todos estos temas son los que nosotros vamos a ver en esta unidad. En el ejemplo que vamos a ver hoy es el de una clásica factura. Hemos puesto, por ejemplo, acá factura, lo clásico en todas es un número, y vamos a poner la fecha del día. Lo vamos a hacer con funciones. El Excel va a inferir que nosotros queremos utilizar una función siempre y cuando pongamos el símbolo igual o bien el símbolo más. Cualquiera de estos dos símbolos, el Excel lo va a considerar como el ingreso de una función. Por lo tanto, después de un símbolo igual, sí o sí tenemos que ingresar un cálculo matemático o una función. En este caso, vamos a llamar a una función para que nos devuelva el día en el que nos encontramos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la función f de x. Acá automáticamente nos aparecen el listado caracterizados por categorías de todas las funciones disponibles. En este caso le vamos a decir del tipo fecha y hora. Vamos a elegir la que a nosotros nos interesa, por ejemplo, la función hoy. Vamos a aceptar, nos trae la ayuda, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Esta función no tiene argumentos. Aceptar. Y automáticamente nos trae la fecha en la cual nos encontramos. Otra forma de insertar una función es directamente escribiéndola si nosotros ya la conocemos. Por ejemplo, igual, sí o sí, recuerden, para insertar una función, el nombre de la función, hoy. A medida que nosotros vamos escribiendo, el Excel automáticamente nos va filtrando y mostrando todas las funciones que empiezan con esa letra, con ese literal.
En este caso hemos puesto h. Acá tenemos la función hoy. Para llamarla tenemos dos opciones. Doble clic izquierdo con el mouse o el tabulador del teclado. En este caso le vamos a dar doble clic. Esta ayuda, la que muestra acá en la parte inferior, siempre les voy a recomendar de que la tengan en cuenta porque es la que siempre les va a ayudar en problemas. Esta ayuda en este caso me está diciendo que la función hoy no tiene argumentos o parámetros, sino que se utiliza como hoy, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Entonces vamos a hacer lo que nos dice. Hoy, paréntesis abierto, paréntesis cerrado y le damos Enter. Automáticamente nos devuelve la fecha. Bien, vamos a escribir como rótulos, orden, nombre del producto, precio unitario, cantidad, subtotal. Nos olvidamos. Bien. Dentro de orden le vamos a dar una correlación 1, 2. Bien. Como les había mencionado en la introducción, el Excel, la ventaja que tiene es poder realizar inferencias de acuerdo a un conjunto de datos. En base a eso, nosotros cargamos únicamente dos valores, por ejemplo. Si nosotros queremos numerar y es una serie definida, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esos dos valores, clic izquierdo en el borde inferior derecho en donde aparece este puntito negro, bien, para que lo puedan ver, donde sale este puntito negro y cambia la forma del mouse. Vamos a hacer clic izquierdo, lo mantenemos presionado y arrastramos. En este caso vamos a crear 10 niveles. Bien, y automáticamente me va completando esa serie, siempre y cuando sea una serie definida. A modo de ejemplo, por ejemplo, hagamos la tabla del 2. Seleccionamos, arrastramos y automáticamente nos va generando toda la serie de 2 en 2. Lo mismo podemos hacer con cualquier secuencia. 6 y 12. Bien, nos va mostrando la clásica tabla del 6, por ejemplo. Bien. Vamos con nombre. Vamos a hacer una factura solamente de 3 atributos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, vamos a comprar algo, insumos informáticos, mouse, CD y vamos a teclado. Precio le vamos a poner 120, los CD le vamos a poner 12,50, teclado le vamos a poner 150,70. Bien, supongamos que tenemos que hacer para nuestra empresa, le vamos a decir 20 mouse, 150 CDs y 10 teclados. Bien, vamos con subtotal. La idea del Excel es poder controlar todos nuestros cálculos financieros para que nosotros no tengamos que estar con la calculadora o el celular al lado controlando cómo se hacen las multiplicaciones. En este caso, nuestro subtotal va a resultar del producto entre el precio unitario y la cantidad. Como es una cantidad definida y un cálculo matemático simple, también lo puede hacer el Excel. Entonces le vamos a decir al Excel que en estas celdas me traiga el producto entre lo que tenga de precio unitario y la cantidad. Para eso vamos a insertar una fórmula. En este caso, símbolo igual siempre. Y le vamos a decir, multiplica la celda de 5 por, en este caso el por es el asterisco. Lo que hay en la celda es 5. Y confirmamos. Automáticamente nos trae 2400. Si nosotros la editamos, vemos de que cada celda el Excel la va a sombrear con un borde de un color determinado. En este caso, más que nada es para ubicar cuál es la celda con facilidad. D5 la celda azul, E5 la verde. En este caso ya vemos de que está haciendo el producto entre el precio unitario de esta celda por su cantidad. Confirmamos. Bien, lo que vamos a ver ahora es el arrastre. Nosotros acá hicimos un arrastre simple. ¿Se acuerdan? Arrastramos y nos completa la serie. Lo que vamos a hacer ahora es un arrastre de funciones. Bien,
Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la serie, lo vamos a hacer con la función. ¿Cuál es la única diferencia? Cuando nosotros tenemos series, tenemos que seleccionar 2 o más valores para que el Excel pueda inferir a qué serie estamos nosotros queriendo representar. Cuando hacemos arrastre de funciones es solamente una sola celda que contenga esa fórmula. Clic izquierdo en el borde inferior derecho, mantenemos presionado y arrastramos. Como nuestra factura va a tener 10 niveles, vamos a arrastrar los 10. Vamos a empezar a ver acá dato por dato. Nosotros tenemos acá D5 por E5. 220 por 20, o sea que está bien. Si vamos a la segunda celda, vemos que dice D6 por E6. Vemos la diferencia. Vemos que los nombres de las columnas se mantienen D y E, y en estas D y E, y en la tercera D y E. Lo que vemos que cambia es el índice de la fila. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Eso quiere decir que cuando nosotros arrastramos en forma vertical, lo único que va a cambiar son los índices de la fila, no las letras de la columna. Esos se van a mantener siempre fijos. Cuando nosotros arrastramos en forma horizontal, por ejemplo acá que trae cualquier valor, lo que va a cambiar es el nombre, por ejemplo lo hagamos, es el nombre de la columna. Por ejemplo, se mantiene el número de fila, acá teníamos de 5, 5, acá teníamos 5, 5 y acá seguimos teniendo 5, 5. Pero vemos que acá tenemos D y E y F, F y G. Vemos que lo que se va incrementando es la denominación de las columnas. Bien. Eso es algo que tienen que tener muy en claro siempre. Cuando arrastramos en forma vertical, cambian el orden de la fila, se va incrementando. Cuando arrastramos en forma vertical, cuando arrastramos en forma vertical cambia el número de fila, y cuando arrastramos en forma horizontal el nombre de la columna. Para terminar la factura, siempre es importante tener el total. Para eso vamos a escribir acá total. Y acá lo que siempre se hace en la forma antigua es sumar uno por uno. En este caso le vamos a decir al Excel que lo haga solo. Vamos a introducir una función. Igual, lo que nosotros queremos es la suma. Entonces le vamos a decir suma. La llamamos y vemos que nos dice número 1, número 2, punto y coma, número 1. Después pide, si ustedes observan, punto y coma, siguiente número, punto y coma, siguiente número. En este caso tenemos 3, lo vamos a dejar ahí. Automáticamente nos trajo la suma. Otra forma de realizar el total, también con la función suma, es la siguiente. Borramos, vamos a poner igual suma, paréntesis, y vamos a seleccionar todo el rango. Este es lo más aconsejable, siempre seleccionar todo el rango y no las celdas individuales. Cerramos el paréntesis, confirmamos. Bien, acá ya tenemos el modelo de una factura completa, de tal forma que si nosotros como vendedores queremos agregar otro insumo más a la boleta de nuestro cliente, le ponemos acá por ejemplo pad de mouse, sale 50 pesos y quiere 3. Automáticamente, si ustedes han observado, me cambio acá, me calculo el total y automáticamente también me globalizó la suma de toda la factura. No quiere 3, quiere 8. Me cambia el subtotal, me cambia el total. Bien. De esta forma nosotros pudimos observar ahora cómo insertar una función, los operadores básicos, la multiplicación. Los operadores básicos, recuerden, son suma, resta, multiplicación y división. En este caso vimos únicamente el de multiplicación. Exactamente es lo mismo con la suma, resta o división. Hemos visto el arrastre de funciones, bien, para poder duplicar las funciones. La principal ventaja del arrastre es que no tengamos que estar escribiendo una por una cada celda. Directamente escribimos una fórmula global y la arrastramos y tiene que funcionar para todas las celdas.
Por último vamos a ver referencia relativa y absoluta. La referencia relativa es la que nosotros hicimos referencia ahora con las celdas D5, E5 y vemos que van cambiando los índices de cada columna, de cada fila, perdón. Acá pasó de 5, acá pasó a 6, acá pasó a 7. Cuando nosotros queremos indicarle al Excel que siempre llame a una sola celda, tenemos que paralizarla. Para eso, ¿cómo es? Vamos acá a poner, por ejemplo, precio del dólar. Supongamos que nuestra factura nos pide que tenga los precios en pesos y en dólar. Entonces acá ponemos la cotización del dólar. Le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle 25 pesos. Vamos acá a poner subtotal en dólar. Subtotal en dólar. Bien. Para pasar a dólar un número, ustedes saben bien de que es el precio dividido la moneda. Operador igual, que nosotros le queremos decir que me divide el subtotal dividido lo que está el dólar. Enter. Es decir, que 2.400 pesos equivalen a 96 dólares. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es arrastrar. Si nosotros arrastramos, vemos de que acá ya nos aparecen errores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar la segunda función, vemos que está dividiendo F6, que son los 1875, me lo está dividiendo en J4, que no tengo nada, que tengo 0. Por eso me da un error. En este caso, no me sirve el arrastre común, porque el arrastre común también, aparte de incrementarme el índice de las filas del subtotal, también me lo va a incrementar en el dólar. Entonces yo lo que le tengo que decir a la función es que el J3, que vendría a ser el dólar, siempre me lo tome a esta celda y no me la cambie. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nos paramos en la celda, en este caso en la edición de la fórmula, nos paramos al medio y vamos a presionar la tecla F4, que por lo general está arriba del número 5 del teclado textual. Vemos que nos aparecen símbolos pesos antes y después de la columna. Confirmamos y listo. Lo único que vamos a hacer ahora es arrastrar. Automáticamente nos pasó los valores a dólar. Analizamos la fórmula. F5, que vendría a ser el subtotal, dividido J3. La siguiente es F6 dividido J3. F7 dividido J3. Es decir, que siempre me va a estar utilizando esta celda. No me la va a cambiar. Por más que yo haga arrastre horizontal o vertical. Esto se conoce, cuando ustedes paralizan o congelan una celda, se conoce como referencia absoluta. Es decir, siempre, ustedes le están indicando al Excel, siempre utiliza esta celda y no la cambies. Cuando ustedes hacen referencia a celdas que quieren que vayan cambiando los índices, se llama referencia relativa, porque se va a mantener siempre fijo o la columna o la fila. Cuando sea vertical se va a mantener la columna y cuando sea horizontal se va a mantener la fila. Bien, estos son todos los temas que vamos a ver en esta clase. Los espero en la próxima. Muchas gracias.